tenemos el círculo perverso de la informalidad que termina alimentando una espiral de inequidad que es quizás una de las preocupaciones más grandes que tenemos hoy en día en Colombia, y es que estamos en los rankings mundiales pues, en niveles de desigualdad económica en los primeros lugares no solo de Latinoamérica sino del mundo. Entonces, en términos de acceso a servicios financieros en general, lo que tenemos es que los servicios que obtienen las personas informales son caros, son servicios que no tienen ningún tipo de información, no son transparentes cuáles son las condiciones en las cuales ellos están accediendo, y no existe ningún tipo de protección al consumidor, y desde esa perspectiva estos mercados se prestan a grandes abusos por parte de los prestadores. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, el acceso a los servicios formales es en últimas un problema de equidad, porque lo que queremos mejorar es el acceso a servicios de calidad y a costos, digamos, razonables. Queremos incrementar la vinculación de todas estas personas que no han tenido la posibilidad de estar en los segmentos formales de la economía a una cantidad de servicios y de bienes que están directamente relacionados con su condición de partícipes pues, en la economía formal. Y acá creo que el punto clave que tenemos es que tenemos un trade-off entre el acceso a esos servicios y los estándares en los cuales podemos garantizar que estas personas accedan a los mismos. Entonces, en el caso de los sistemas y los servicios financieros formales, tenemos dos problemáticas. De un lado tenemos la exclusión pura y del otro lado tenemos, digamos, garantizar, podemos intentar expandir el acceso a estos servicios, pero no garantizando unos estándares adecuados que nos permitan mantener una calidad razonable de un lado y mantener como la confianza del público en general en los sistemas financieros, que es un bien público que queremos proteger. Digamos, creo que este es un cuadro que nos presenta cuáles son los principales problemas que vemos de cara a la falta de acceso a los servicios formales. Entonces, cuando tenemos personas que en última no están pudiendo tener cuentas de ahorro, créditos, ellos terminan supliendo esas necesidades por otras vías y terminan siendo vías que en la media son riesgosas en varios sentidos. Entonces, tienen riesgos de fraude, pueden perder sus recursos, tienen riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Desde la perspectiva del regulador, este tipo de riesgos también son muy relevantes porque sus canales informales no permiten ningún tipo de control de los flujos de recursos. En términos, por ejemplo, de los costos, también tenemos un diferencial muy importante de cara, digamos, comparándonos más bien con los sistemas formales. El acceso a crédito informal, por ejemplo, se da sin perjuicio pues, de la existencia de normas de tasa de lectura y todos los demás normatividades conexas, pues se da a tasas muy por encima de lo que podrían acceder las personas si estuvieran vinculadas a un sistema financiero formal. Tenemos tasas de 200 hasta 300% anuales, mientras que en el sector financiero formal, mucho más controlado, las tasas máximas pues, varían entre 30 y 50% para el caso de microcrédito. Entonces, digamos, acá creo que hay una percepción también que es un poco, genera una serie de malas concepciones con respecto al acceso a los servicios financieros formales. Esto es una grafiquita que tomamos del reporte de inclusión financiera que presenta Alzobancaria, y también son cifras que maneja Banca de Oportunidades y la Superintendencia Financiera, y en general, digamos, la historia que hemos venido manejando es que ha habido un incremento importante del acceso a los servicios financieros. Acá tenemos el porcentaje de personas adultas que tienen por lo menos un producto con el sistema financiero. Entonces vemos una evolución favorable, digamos, entre 2006 y 2011 podemos decir, que avanzó en un 15% y casi 2/3 partes de los adultos en Colombia tendrían acceso a por lo menos un producto en el sistema financiero. Sin embargo, digamos, sin perjuicio de que esta evolución es favorable y hemos hecho una serie de trabajos desde el gobierno y también desde el sector privado para promover este tipo de acceso,
la realidad es que el acceso a este tipo de servicios es mucho menor. La mayoría de las personas que están adquiriendo un vínculo con el sistema financiero lo están haciendo sobre todo a través de cuentas de ahorro. Entonces, digamos, de la cifra anterior, son 63% de los adultos en Colombia, que son más o menos unos 30 millones, digamos, este 63% se acerca a 19,5 millones de adultos con productos financieros. Casi el 90% tienen una cuenta de ahorro. Entonces, para este punto, 18 millones de personas tienen una cuenta de ahorro, y lo que, digamos, es más importante resaltar en términos de acceso al sistema financiero es que muchas de estas cuentas, si bien generan un vínculo entre el sistema financiero y estas personas que antes no estaban bancarizadas, muchas de ellas son utilizadas únicamente para recibir las transferencias del gobierno. O sea, se hacía un análisis, pues, en particular para este salto importante de los años 2009 y 2010, y casi 2/3 partes de ese incremento estaban relacionados con la implementación de las cuentas de ahorro electrónico para que las personas no bancarizadas recibieran los subsidios de familias en acción. Entonces, digamos, si bien ellos ya tienen cuentas de ahorro, las están utilizando únicamente para recibir estos subsidios una vez al mes, y lo que hacen es ir a retirarlos inmediatamente. Los saldos que mantienen en las cuentas son muy pequeños, y en ese sentido las posibilidades que tienen de incrementar su vinculación con el sistema financiero mediante la adquisición de otros productos, de generar, no sé, perfiles de información que le permitan al establecimiento de crédito identificar los ingresos y los gastos de estas familias, no se está aprovechando. Adicionalmente, casi la mitad de las cuentas que tenemos en el sistema financiero, estas son cuentas de ahorro, casi la mitad de ellas son inactivas. Entonces, esta figura, digamos, un poco optimista de que casi 2/3 partes de la gente tiene acceso ya al sistema financiero, es una pintura un poquito declive. Estamos apuntando a una cosa que de pronto todavía no ha alcanzado los objetivos que nos habíamos planteado. En este sentido, digamos, y después de una serie de intentos que se han realizado a lo largo de los últimos años, como les decía, de parte del gobierno, pero también mucho de parte del sector financiero formal, creemos que la apuesta de intentar cubrir a la población que no tiene un vínculo, pues, con el sistema financiero formal a través de los productos financieros tradicionales de ahorro y de crédito es una apuesta que es ambiciosa y que puede ser un poco inconveniente, porque puede terminar en relaciones de corto plazo con el sistema financiero que no son, digamos, las que estamos deseando. Lo que queremos es que sea un proceso de formalización financiera que sea sostenible en el tiempo, y no se trata únicamente de salir y entregar, pues, microcréditos a las personas, a las empresas, sin tener la información relevante, porque lo que termina pasando en últimas es que yo les entrego el crédito sin la información necesaria, y a la vuelta de 1 o 2 años lo que pasa es que no me puede pagar y van a terminar marcados, pues, con una X en las centrales de pagos, y es muy probable que su relación con el sistema financiero no se vuelva a dar, digamos, en un horizonte mucho más largo. Vamos un poco también a la usanza de lo que pasó en los booms crediticios de países desarrollados, donde se excedió, digamos, en la promoción del crédito, y terminó viéndose como un resultado completamente opuesto al que se estaba persiguiendo. En ese proceso creemos que la apuesta central debe estar en la generación de la información, y para eso creemos que el mejor servicio que se les puede ofrecer a estas personas que todavía no han tenido como un contacto, una vinculación con el sistema financiero formal, es una herramienta de pagos electrónicos que nos permita mapear esos ingresos y esos gastos de un porcentaje muy importante de la población que es informal, porque para una persona formal es mucho más fácil vincularse al sistema financiero, porque yo tengo mi desprendible de pago. Entonces a mí me consignan mi cuenta mensualmente, lo que sea que me estoy ganando en mi empleo formal, y eso es una garantía para el banco en términos de cuáles son los ingresos y cuál es mi capacidad de pago de cara a ofrecerme otros productos. Para los informales ese no es el caso, y como la mayoría de sus ingresos los canalizan a través de otros mecanismos, pues
pues yo no tengo ninguna luz que me permita, digamos, analizar claramente cuál es su capacidad de pago, y esa es, digamos, la principal apuesta y la principal función de este primer peldaño en la formalización financiera. Es solo cuando yo construyo esta base de datos, esta información, que yo puedo empezar a hacer estos saltos a productos más tradicionales del sistema financiero, los gastos de la población informal, y por el otro lado es hacer una apuesta de utilizar redes y mecanismos no tradicionales para distribución de estos productos. Entonces, estamos pensando en que empresas y firmas de múltiples sectores que en la actualidad tienen unos niveles, unas redes que alcanzan a la población no bancarizada muy importantes, como son los celulares, como son los operadores postales. No sé, se han visto, digamos, el andamiaje que tienen los operadores postales en Colombia. Es un activo tremendamente importante, sobre todo de cara a toda esta población que nunca ha tenido acceso a los sistemas financieros como más tradicionales. En los pueblos más chiquitos de Colombia, en los barrios de la periferia, en las ciudades más grandes, casi nunca vamos a encontrar una sucursal bancaria, pero es muy probable que tengamos una oficina de un operador postal como Efecti o como digamos Supergiros, que estaba basado en la red de las firmas que distribuyen los productos de chance. Lo que queremos con esta ley es aprovechar ese tipo de infraestructuras para que se ofrezcan productos transaccionales a la gente no bancarizada y podamos de esa forma hacer como el primer paso hacia una formalización financiera mucho más incluyente. Entonces, de lo que se trata es de esto, pues, como les venía diciendo ahí. En la actualidad ya hay una serie de transacciones que se están haciendo y que están siendo canalizadas por esos mecanismos no tradicionales, a través de los cuales las personas informales están realizando los consumos y recibiendo los ingresos que están teniendo, pues, en general. El negocio de los giros electrónicos en Colombia es un negocio que ha tenido una dimensión muy importante, y en general de lo que se trata es de llevar el efectivo de una persona que está trabajando, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín, enviársela a su familia no sé, en un pueblito en Antioquia o en otra zona rural, donde ese giro se constituye en el principal ingreso de la familia, pues de lo que queda de la familia allá. Si logramos generar una información importante con respecto a estos giros, a los pagos que se realizan de los servicios públicos, por ejemplo, a través de estos mecanismos como no tradicionales, empezamos a generar información sobre cuáles son las transacciones que realizan las personas, y desde esa perspectiva estamos dando como el primer paso hacia la formalización de esto. Hay una serie de transacciones adicionales, lo que se conoce en el mundo como, pues, transacciones G2P, son los pagos que se realizan del gobierno a la gente. En el caso de las personas más pobres del país, este rubro puede representar un nivel muy importante de los ingresos totales que se están recibiendo. Logramos que estos ingresos se canalicen en general a través de esas figuras que nos permitan hacer un seguimiento de cuáles son los ingresos y los gastos de las personas de más bajos recursos. Vamos a generar esa información que es el activo necesario para que después puedan acceder a créditos y a otro tipo de productos. Como les venía diciendo, tenemos sectores como el sector postal, donde tenemos una serie de características deseables para cumplir el rol que queremos que tengan en términos de canalizar todas estas transacciones a través de medios mucho más económicos, mucho más eficientes, como son las transferencias electrónicas. En ese sentido, digamos, ellos ya están canalizando una parte importante de los recursos a través de estos giros, a través de los pagos que realiza la gente pobre, de los servicios públicos, de los pagos también que hacen algunas digamos, compañías de nóminas a esos lugares más apartados. Tienen capilaridad. Esto es fundamental porque de lo que se trata es de que podamos estar en esos lugares que no han sido alcanzados hoy por el sistema financiero formal, y esa red de puntos es un activo importantísimo. Entonces, por ejemplo, para el operador postal más importante, en la red de oficinas que tiene, digamos, en este caso es Servientrega, se acerca a los 30.000 puntos, cuando la red de oficinas
totales del sistema financiero en el país alcanza alrededor de 6.000 oficinas. Entonces, si uno compara la potencialidad que tiene utilizar estas redes, que ya están ahí, que ya están, digamos, están en esos lugares donde más los necesitamos, la potencialidad de llevar estos servicios transaccionales a la población no bancarizada es muy, muy grande. Y hay un activo adicional que es tremendamente importante y que creo que ha sido un lastre de cara a la posibilidad de que el sistema financiero formal alcance a esos segmentos de la población que no han podido ser cobijados por los servicios formales, y la confianza del público. Una persona que no ha tenido un vínculo muy estrecho con el sistema financiero en general es desconfiada de la relación que podría llegar a tener con un establecimiento bancario, porque lo percibe como en un nivel diferente. Digamos, hay estudios que demuestran que muchos de ellos se sienten incluso incómodos de entrar a este tipo de sucursales porque lo ven como un mundo totalmente separado de ellos. Entonces, en ese sentido, cuando yo empiezo a utilizar estas redes que han estado en los pueblos o en los barrios por mucho más tiempo, la confianza que existe en ese operador es otra de las ventajas que se pueden utilizar para desarrollar este tipo de productos transaccionales, porque en la mayoría de los casos del sistema financiero, los productos, en principio los de depósitos y los transaccionales son una relación de confianza. Yo tengo que creerle a la persona en la que estoy depositando mis ahorros, y es por esa razón que este vínculo que ellos han desarrollado pues, por un tiempo importante es tan relevante. Listo. Entonces, acá tenemos unos datos como para los distintos canales de acceso pues, de la gente. Esto es en el mundo, a nivel global. Las oficinas, por ejemplo, de Western Union, este es una empresa especializada en giros, 445.000. Las sucursales bancarias en el mundo alcanzan 500.000, pero si empezamos a movernos a estos otros actores no tan tradicionales que podrían servirnos de canales para vincular a estas personas al sistema financiero formal, el potencial es enorme. O sea, hay 6 billones de conexiones celulares, más de 40 millones de puntos de venta. Estos son sobre todo datáfonos que podrían ser utilizados para servir de punto de carga o descarga de las cuentas que estarían manejando las personas que se vinculen a estos nuevos servicios transaccionales prestados por unas entidades, digamos, especializadas, y en todo caso con la vigilancia requerida por parte de la superintendencia financiera. Pero lo que, digamos, quizás lo que quisiera digamos, enfocar un poco más acá es que el nivel, la magnitud, los órdenes de magnitud entre estos canales no tradicionales y los canales más tradicionales de provisión de servicios financieros, digamos, la brecha es enorme. No, lo mismo, llevarle servicios a una persona en un lugar muy apartado de la geografía del país es muchísimo más costoso a través de una sucursal tradicional que a través de mecanismos que utilizan estas tecnologías no tradicionales. Entonces, mientras una sucursal tradicional le puede costar $250.000, un corresponsal no bancario que opera únicamente a través del celular no me cuesta sino $400, aún más. Si yo no tengo que tener la infraestructura de corresponsal no bancario, sino lo hago directamente a través del celular, digamos, a la usanza de lo que ha empezado a ocurrir en algunos lugares de África, cada transacción, digamos, el costo de cada transacción cae a una fracción minúscula de lo que podría costarme hacerlo a través de la expansión de mi red tradicional del sistema financiero. Esto es una aproximación del ahorro que se puede generar en una economía si se genera una movilización de los pagos de los canales tradicionales a los canales electrónicos de operación, y esos ahorros pueden representar costos muy importantes, alrededor de 1% del PIB, pues, que es un número no despreciable. Entonces,
frente a la situación actual, ¿qué es lo que creemos nos falta y a qué es a lo que estamos apostándole con este proyecto de ley que va a ser radicado la próxima semana en el Congreso? Entonces, nos falta algo de competencia, sobre todo en ese sector que no ha tenido acceso a los servicios financieros formales. Nuestro sistema financiero se ha concentrado en el 30 o 40% de la clase media y clase, digamos, alta, que puede ser rentabilizada a través de créditos o tarjetas de crédito directamente, pero ha dejado un poco de lado al 60% restante que no ofrece posibilidades de negocio rentable, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. En ese sentido, creemos que la incorporación de nuevos agentes que puedan atender esos segmentos va a proveer beneficios, no solo porque ellos van a estar atendiendo directamente de esos sectores, sino porque también el resto del sistema financiero va a percibir esta potencial competencia como un reto en el cual ellos también van a sentirse, digamos, impulsados a proveer servicios a un segmento que habían ignorado en general. Y la segunda parte, pues, de esta apuesta es el aprovechamiento de nuevas tecnologías. Queremos llegar a esos otros segmentos de la población utilizando canales distintos a los que hemos usado hasta ahora. No se trata de que con la misma estructura, un poco pesada de sucursales, tengamos que llegar a todos los barrios, a todos esos municipios, pues, un poco más apartados, sino de que utilicemos las redes ya existentes en los operadores móviles, en los operadores postales, para llevar todos estos servicios de una forma mucho más económica y eficiente, a través de una serie de empresas y de firmas y actores que ya, digamos, tienen una experiencia y una expertise importante en el manejo de transacciones similares y en el procesamiento de información y de liquidez que va de la mano con este modelo. Entonces, esta es como el centro de esa nueva reforma que estamos proponiendo, y es la creación de una nueva licencia financiera que se denomina SEDE. Son las sociedades especializadas en depósitos electrónicos que van a ser el vehículo a través del cual vamos a intentar cumplir los objetivos que les venía mencionando, sobre todo en dos perspectivas. Entonces, desde la perspectiva regulatoria, igual queremos que el primer vínculo que tenga la población con el sistema financiero sea un vínculo seguro y sólido, porque el peor de los escenarios al que podríamos caer es un escenario en donde uno de estos actores que estamos promoviendo para iniciar la formalización financiera de los segmentos menos favorecidos de la sociedad termine estando en problemas y la gente que metió la plata ahí termine perdiéndola. Y desde esa perspectiva, estas sociedades van a tener todas las garantías de supervisión de la superintendencia financiera, van a tener la garantía del seguro de depósitos de Bogafín, pero van a tener una estructura mucho más liviana en otros aspectos, porque van a estar especializadas en el lado pasivo del balance y no van a tener operaciones de crédito, y en ese sentido los requerimientos de capital para este tipo de firmas van a ser mucho menores, y los requerimientos de todos digamos, el papeleo, la cosa operativa que implica tener una supervisión sobre el resto del balance, pues de un lado activo mucho más complejo, con créditos, con inversiones, eso se va a mitigar, y digamos desde esa perspectiva se va a generar como unos ahorros de costos importantes. Entonces, queremos que esta sea una licencia que le sirva a todos los actores que quieran entrar. Si yo tengo un operador móvil que quiere hacer una figura de esta naturaleza, sabemos que lo puede hacer, pero que lo haga en las mismas condiciones que lo puede hacer un banco, que lo puede hacer un operador postal. Queremos como una cancha de juego que sea homogénea para todos estos jugadores, pero que tenga unas reglas claras y garantice la seguridad de los recursos para los depositantes. Entonces, en últimas, esto nos va a permitir alcanzar una reducción de costos con una estructura mucho más flexible y con una supervisión mucho menos pesada. Va a permitir incrementar la cobertura en términos de la utilización de esas redes que ya están alcanzando como los lugares como más remotos del país. Va a permitir un incremento en la seguridad, porque muchas de estas transacciones que hoy se están llevando a cabo por fuera de los sistemas formales
son transacciones que no están garantizadas. Todos estos recursos que estoy enviando o estoy transando por los canales informales son recursos que puedo perder de una forma, digamos, muy rápida, y desde esa perspectiva este nuevo vehículo nos va a permitir garantizarle a la gente que estamos teniendo pues un incremento de la seguridad, y va a permitir, quizás esto es lo más importante en términos del proceso de institución financiera que le estamos apostando, va a permitir generar la información sobre los pagos, los ingresos y los gastos de esa población, digamos, no bancarizada, y ese es el insumo fundamental que nosotros utilizamos para proveerlos posteriormente de productos más avanzados como el crédito o opciones de ahorro más adecuadas pues al perfil específico de cada uno de los clientes. ¿Quiénes pueden manejar los depósitos electrónicos? Pues hoy ya los establecimientos de crédito pueden hacerlo, pero estamos abriendo la puerta para que estas otras sociedades especializadas en depósitos electrónicos con unos requerimientos de capital más bajitos y que puedan ser constituidas por inversionistas de distintos sectores de la sociedad que ya tienen las redes y el alcance para vincular a la población sin acceso a los sistemas financieros formales, lo puedan hacer. ¿Qué pueden hacer? Pueden manejar estos depósitos electrónicos, que es como la cajita donde vamos a ponerle la luz pues a todas esas transacciones, y también van a permitir la realización de todas estas otras operaciones que son, digamos, los servicios que en principio están demandando las personas que hoy no tienen acceso a los servicios financieros más formales. Bueno, tenemos una serie de modelos exitosos a nivel mundial. Ya el caso más emblemático es el caso de Kenia, donde casi el 70% del PIB fluye a través de este tipo de vehículos. Es un modelo que arrancó basado en el operador móvil y que está convergiendo a una cuestión más regulada por el supervisor financiero, porque el tamaño de los flujos que se están manejando ahí y la confianza que tiene que tener, digamos, la gente que está utilizando ese canal es un activo tremendamente valioso que toca proteger. Entonces, el perjuicio de que lo hagan los operadores móviles, tienen que hacerlo sujetos a la regulación del Banco Central de Kenia. Un segundo modelo un poquito más parecido a lo que queremos implementar nosotros es el modelo surafricano, y es básicamente allá los bancos están detrás de todas estas cuentas que la gente tiene en sus celulares. Ellos tienen una cuenta, pero esa cuenta está respaldada por un banco que está regulado y está vigilado, tiene todas las garantías adicionales. Digamos que de cierta forma es lo que queremos también acá, utilizando una licencia un poco menos pesada desde la perspectiva de la gente pues, que quiera entrar a este negocio. Bueno, hay distintas alianzas, hay también la posibilidad de que se haga con los operadores postales, instituciones financieras que quieran entrar a ese segmento con una infraestructura no tan pesada como la que tienen para el segmento formal. En fin, es como una ley que le abre pues, un montón de posibilidades a la gente que quiera atender a ese segmento no bancarizado, y esa es como nuestra apuesta fundamental. Creo que este es como el resumen pues, de lo que es la propuesta que estamos planteando. Entonces, queremos que sea un esquema donde la seguridad para los clientes sea la misma que tienen si accedieran al sistema financiero formal. Tienen los mismos estándares de supervisión, las mismas garantías, y para los operantes que sea totalmente claro cuáles son las operaciones y los cobros que pueden realizar. Desde el punto de vista de la competencia, como les decía también, estamos abriendo la puerta para que una infinidad de prestadores de servicios en múltiples sectores de la economía terminen accediendo a ese mercado financiero para atender a esa población que hasta hoy no ha sido rentable bajo el modelo del sistema financiero más tradicional. Entonces se trata de que los operadores móviles puedan hacer esto, de que los operadores postales puedan hacer esto, de que prestadores, incluso los prestadores de las redes de pago de bajo valor, Mastercard o Visa, utilicen todo este andamiaje que ya tienen montado pues, en términos de los puntos de venta, de los datáfonos, para prestarle servicios a gente que hasta hoy no ha tenido pues,
ese acceso. Como les decía, pues ampliamos la gama de operadores. No hay intermediación, entonces manejan solo los depósitos y desde esa perspectiva pues es un negocio mucho menos complejo, tiene menos capital y tiene una regulación adecuada a esa naturaleza más sencilla. Y no hay arbitraje regulatorio porque toda la gente que quiera hacer esta operación va a tener que estar sujeta a la vigilancia, a la supervisión, vigilancia y control de la financiera, y va a tener una estructura empresarial específicamente destinada a este negocio para que no exista, digamos, la problemática de que estemos mezclando los recursos del público que me los está depositando para otros posibles usos, digamos, dentro de la estructura empresarial de la persona que está prestando este servicio. Bueno, creo que algo de lo que ya había comentado es quizás el caso más exitoso, pues cerca del 30% de la población tiene cuentas bancarias a través del operador móvil en Kenia, y la movilización de recursos alcanza un monto muy importante sobre ti. Y en ese sentido, sobre todo para los países que tienen niveles de informalidad altos, como los africanos o los latinoamericanos, poder tener un poco, digamos, una cámara que nos permita mirar pues dónde se están moviendo todos estos recursos es un activo valiosísimo. Filipinas y Sudáfrica, creo que eso ya lo había dicho. Yo creo que para que terminemos pues ya la presentación, este es el tipo de servicios pues que son como los que han desencadenado muchas veces el desarrollo de este tipo de servicios. Tenemos los pagos del gobierno, pagos de nómina a ubicaciones geográficas muy difíciles, compras, giros y remesas, y quizás este es como una de las apuestas más importantes que tenemos pues también nosotros, es que estos canales son pues para hacer mucho más eficiente y más económico para las personas no bancarizadas el acceso a estos servicios. Entonces creo que veo aquí y termino con esto, digamos, de lo que se trata es que tengamos una serie de servicios de pagos electrónicos utilizando unas redes que tengan alcance muy importante a la gente que no está bancarizada, y a través de esos servicios, digamos, empezar a prestarles como mecanismos de acceso. Este va a ser como nuestro primer pasito pues, de acceso a los servicios financieros, que en últimas van a terminar redundando en un mayor bienestar pues, para la población. ¿Preguntas? Tengo una pregunta relacionada un poco al tema, digamos, de tramitología ilegal para temas de captación. Es que si bien el proceso se sistematiza, tiene los sistemas, tiene pues todo la infraestructura, pero el proceso legal para el tema de captación, cumplir con CERDAT y demás, no es fácil. ¿Cómo contempla esta ley resolver este tema? Sí, ahí, digamos, de nuevo, quizás como les decía un poco, la naturaleza mucho más simplificada del negocio hace que los estándares regulatorios que les aplican a esas entidades sea más liviano. En todo caso, como son especializadas en depósitos electrónicos, el trade-off, por ejemplo, en el tema del lavado de activos se hace por el lado del tamaño de la cuenta. Entonces estas cuentas tienen unos límites de monto y de operaciones, y desde esa perspectiva uno puede renunciar a algunos requisitos que se hacían, por ejemplo, para ese tema del lavado de activos. Ya no tengo que hacer como due diligence completo pues, de conocimiento del cliente, porque yo sé que es una cuenta relativamente pequeña a través de la cual la posibilidad de que me hagan gestiones de lavado de activos muy grandes no es tan, digamos, no es tan inminente. Entonces, lo que pasa es que es un poco también enfocado a pues, que le exigen huella, firma, el documento, hasta que, o sea, ¿cuál es esa ley? ¿Cómo lo enfoca para que sea lo más electrónico posible?
Y luego pues desde la perspectiva de, digamos, de distribuidor electrónico de productos financieros, que ese es, digamos, como el impedimento para que realmente sea fácil y pueda, digamos, evolucionar masivamente. Sí, digamos, hoy creo que ya ha habido un par de apuestas en esa dirección. No sé si usted conoce las normas relativas a las cuentas de ahorro de trámite simplificado, que en general están enfocadas a este tipo de productos. Entonces yo tengo cuentas para las cuales los requisitos son mucho menores. De pronto podemos avanzar más en esa dirección, y una parte importante de qué tipo de requisitos se necesitan para esas cuentas en particular y para la regulación más general de estas sociedades va a quedar a nivel de decreto. Pues esto es lo que va en la ley. La ley está creando una licencia especializada que tiene unos requerimientos de capital más bajitos, que creo que es, digamos, probablemente lo más importante, porque es abrirle la puerta a un montón de jugadores